Bendecidos hermanos, con toda bendición en Cristo Jesús. Tengan cada uno de ustedes una muy buena tarde. Nos llena de gozo nuevamente poder dirigirnos a través de ustedes, a través de las redes, compartiendo la maravillosa y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente nos bendice poder llegar hasta usted, porque sabemos que la palabra de Dios jamás ha de regresar vacía, sino hasta haber hecho aquello para lo cual es enviada de parte del Señor. De igual manera que la lluvia, dice el profeta Isaías. Bien, el día de hoy, hermanos, queremos compartir un tema muy hermoso y queremos hablar acerca de realmente algunos de los beneficios extraordinarios que tenemos de poder vivir en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara porque una y otra vez nos habla de nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es insistente, es incisivo en la forma que él expresa y dice que en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hermanos, como dice el verso 3, ¿verdad? El verso 3, al estar unidos en Cristo, oiga cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Al estar unidos a Cristo. Mire, estar unidos a Cristo es la garantía total y plena que nosotros, los hijos de Dios, tenemos de poder alcanzar la plenitud y el potencial y todo el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero leer lo que dice cabalmente el versículo 4 de Efesios 1:4. Dice que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gusto, o le dio, mejor dicho, gran gusto hacerlo. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Vea que en primer lugar nuestra elección es una elección basada en Cristo. O sea, Dios nos elige a usted y a mí en la persona de Cristo. Dios no puede elegir a un hombre si no es a través de Cristo. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dado a los hombres por el cual nosotros hoy tengamos salvación, solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Y por eso dice el verso 4, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El que Dios nos haya amado y elegido tuvo que pasar, o tuvo que ser, a nosotros ser elegidos en Cristo. La elección, el que Dios nos haya elegido, no hay otra manera para el hombre, aunque el hombre mencione el nombre de Cristo, si no es a través de nuestra elección en Cristo. El amor que hoy la iglesia, los hijos de Dios experimentamos, ese amor incalculable, ese amor que nos es difícil comprender las dimensiones de ese amor lo podemos experimentar en la persona de Cristo, al haber sido elegidos en Cristo, para que seamos, dice, santos e intachables a sus ojos. Verso 5 dice: Dios decidió, oiga, de antemano adoptarnos como miembros de su familia.
O sea, el que Dios haya decidido de antemano adoptarnos como miembros de su familia, como dice la palabra, asimismo por medio de Cristo, asimismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente, oiga esto, el ser hijos de Dios, la elección de ser hijos de Dios. Ahora, el ser hijos de Dios para nosotros, obviamente no hay otra forma. El ser miembros de la familia de Dios, eso tuvo que ocurrir en la cruz al habernos adoptado. Sí, en la cruz nosotros fuimos hechos hijos adoptivos de Dios. Y como dice la palabra, no solamente fuimos hechos miembros de su familia, porque nos acercó a sí mismo. O sea, fuimos acercados a Él por medio de Cristo. Vea, por eso es que es importante, ¿verdad? Entender que solamente es en Cristo que yo alcanzo la plenitud de vida. Todo fue la elección, el que Dios me amara, el que Dios me predestinara, el que Dios pudiera manifestar ese plan glorioso y hacerlo efectivo, solamente puede ser a través de la persona de Cristo. Y por eso dice la palabra, al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es exactamente lo que Él quería hacer, dice. O sea, lo que Él quería hacer, y le dio gran placer o gran gusto hacerlo. Entonces dice el verso 6, de manera que alabamos a Dios, alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. El verso 7, oiga, o sea, el hombre solamente en Cristo puede experimentar, oiga, esa abundante gracia que fue derramada sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¡Qué extraordinario! Los apóstoles le dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, es que ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y es lo que hoy la palabra de Dios nos demuestra. El hombre sin Dios lo que puede experimentar es la desgracia, la debacle de su vida. Pero el hombre en Cristo tiene ese poder y esa capacidad de poder experimentar lo que la Biblia dice, abundantes riquezas de su gracia. O sea, yo no puedo entender ajeno a esto, ¿sí?, a medias lo que la Biblia dice, abundante, ese desborde de la gracia de Dios manifestado en toda su plenitud en mi vida. Y por eso dice el verso 7, Dios tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Veamos esto. Dice la palabra que nuestra libertad fue comprada con la sangre de su Hijo. El hombre pudo experimentar y experimenta hoy la verdadera libertad porque fue comprado con la sangre del Hijo de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Solamente es en Cristo que el hombre puede verdaderamente ser libre. Hoy uno busca la libertad, el hombre busca de muchas formas la libertad, pero no puede haber libertad si no es en Cristo. Él mismo decía, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Y seréis verdaderamente libres. O sea, esa libertad es Cristo. El hombre alcanza su verdadera libertad de la esclavitud, del pecado y de todo lo que esclaviza y detiene la vida del hombre, aquello que vuelve al hombre esclavo. Los hijos de Dios podemos experimentar esa libertad
porque fuimos comprados con un precio muy grande, con un precio que no puede compararse con nada, con ningún valor material, ni con todo el oro de este mundo podría comprarse la libertad, o ese oro no se compara con la sangre del Hijo de Dios. Y por eso dice la palabra, y perdonó nuestros pecados. La iglesia dice, experimenta el perdón. Los hijos experimentan el perdón del pecado solamente a través de la sangre de Cristo. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, ¿sí? Yo los limpiaré y los dejaré blancos como la lana. Hermanos, el hombre en Cristo puede experimentar libertad y perdón de pecados. Hace un momento vimos cómo nosotros habíamos sido elegidos en Cristo, cómo fuimos hechos miembros de la familia de Dios, porque Él nos acercó a sí mismo, como dice el verso 5, por medio de su Hijo Jesucristo. Yo no puedo pensar qué sería de mi vida o la suya el día de hoy si usted no estuviese en Cristo, ¿verdad? No tengo la menor idea de qué estaríamos haciendo hoy, qué sería de nosotros, cuál sería realmente, qué nos depararía a futuro realmente sin el Señor. Pero yo sé que hoy con Cristo, hermanos, dice la palabra que todo, como dice la carta a Colosenses en el capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, ¿sí? Las que hay en el cielo, en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, dominios, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que fuera de Cristo, hermanos, no hay nada. Por eso no podemos imaginar hoy que nosotros podemos vivir ajenos a Cristo. Por eso dice, Él perdonó, Él compró nuestra libertad. Oiga cómo dice Colosenses capítulo 1, verso 12. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo en la luz. Cuando hablamos de la herencia, ¿sí?, la palabra de Dios es muy clara cuando dice, Él nos hizo aptos. O sea, Él nos capacitó para participar de la herencia a la que pertenece su pueblo, el cual vive en la luz. Hermanos, como hijos de Dios, ¿sabe que si no somos aptos, no podemos participar de la herencia? Por eso dice la palabra que en nada se diferencia a un niño, a un esclavo o a un sirviente, porque están en la misma posición. Aunque el niño sea hijo y sea el dueño de todo, mientras no esté apto para la herencia, no puede participar. Mientras el niño no alcance esa mayoría de edad, no es apto para administrar su herencia. Y por eso dice la Biblia, Él nos hizo aptos. Bendito sea el Señor, que usted y yo ahora somos aptos para poder participar de la herencia, ¿sí? O sea, no podríamos participar de otra manera de la herencia del Señor. Sí, qué triste que todavía hay hermanos que están esperando que Dios cumpla sus promesas a estas alturas, promesas que fueron dadas a Israel a futuro, pero para la iglesia en Cristo las promesas de Dios son cuestión del pasado, porque Él dijo,
consumado es todo. Esa es la gran diferencia entre una promesa y una herencia. Una promesa es algo que voy a recibir a futuro, pero una herencia fue algo que se me dio. Y para que una promesa, para que un testamento tenga validez, debe primero morir el testador. Y cuando Cristo muere, hermanos, el testamento entra en vigencia, y no solo entró en vigencia, sino fue rectificado con su resurrección. Pero la iglesia hoy fue hecha apta, no para seguir esperando la promesa de Dios, ¿sí? Yo recuerdo que durante muchos años, en mi ignorancia del Señor, yo pasé muchos años de mi vida cantando de veras domingo a domingo, las promesas del Señor mías son, decía, ¿verdad? Yo decía, yo sé que un día voy a ver cumplida las promesas de Dios. No, ahora entiendo esto. Vea cómo cambia la perspectiva de nuestra vida en Cristo. Dice, Él nos hizo aptos para que participáramos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. O sea, no vivirá, ya vive en luz. La iglesia ya no vive en la oscuridad. La iglesia de Cristo hoy vive en la luz, vive en el entendimiento del Señor y de su propósito eterno. Y por eso hoy la iglesia, en ese entendimiento del propósito del Señor y de la experiencia de la luz de Cristo en su vida, hoy la iglesia está apta, está lista, está capacitada, ya está preparada para poder disfrutar y gozar de los beneficios en Cristo que nos da con esa herencia gloriosa. Hermanos, mire, ya deje de pensar, cambie su manera de pensar según esta palabra, no según mi criterio, porque esta palabra lo dice de esta manera: participemos de la herencia. La iglesia hoy debe gozar de la herencia, no creer que algún día allá en la gloria tendremos, ¿verdad? Como dice aquel corito, tendré mi mansión, ¿verdad? Yo sé que allá en la gloria, aunque en esta vida, ¿verdad?, no tenga nada, sé que allá en la gloria. No, hermanos, el reino de Dios es aquí y ahora. Por eso dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo, hermanos, es en Cristo que hoy usted y yo gozamos de esos beneficios. Por eso, oiga cómo dice el verso 13, pues Él nos rescató. Oiga, fuimos rescatados del reino de la oscuridad. Nosotros éramos esclavos, vivíamos en un reino de oscuridad. Nosotros no gozábamos de la herencia gloriosa. No teníamos los beneficios que tienen los hijos, los derechos de los cuales gozan los hijos de Dios. Y por eso nosotros, dice la palabra, fuimos rescatados de un reino de oscuridad, un reino en el que nada era posible, un reino en el que la desgracia, un reino en el que el despropósito de Dios era el pan nuestro de cada día. Lejos de Dios, era imposible que nosotros alcanzáramos el potencial, el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando fuimos rescatados de la oscuridad, entonces significa que si fuimos rescatados de la oscuridad, dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, que si aquella oscuridad que reinaba en nuestra vida, fuimos extraídos, rescatados de ahí y trasladados al reino de su Hijo amado, debo sobreentender que yo vivo ahora en el reino de la luz. Hoy todo es posible, hoy todo es visible, hoy puedo gozar de esa herencia gloriosa. Hoy ya no lo veo lejano, inaccesible, como algo que para mí no es posible. Eso que si yo creí durante muchos años que eso era algo destinado para otras, para los grandes hombres de Dios, no, esto fue hecho para los hijos de Dios. El ser trasladado de un reino de oscuridad, hoy yo vivo a un reino en donde el poder de Dios es manifiesto en todo su esplendor. Hoy
yo puedo experimentar y vivir en ese reino en donde, como dice la palabra, para el que cree todo es posible. Ya no hay imposibles. Todo lo puedo, como dice la palabra, en Cristo que me da las fuerzas. En el Cristo que compró mi vida y me dio la libertad y perdonó mis pecados. No importando la gravedad, no importando la maldad que el hombre o que yo haya cometido, fueron perdonados. Porque yo fui comprado a un precio muy grande. Fui comprado con la sangre del Hijo de Dios. No hay precio más grande. Nadie pudo hacer lo que el Padre hizo junto con el Hijo, lo que Dios mismo hizo. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, dice, oiga cómo dice, con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, verso 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Se refiere al antiguo pacto, ¿verdad? Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. En el antiguo pacto el hombre no tenía aspiraciones de poder entrar al lugar santísimo. Usted y yo fuimos comprados, no con la sangre de cabras ni de becerros, sino con la sangre del Hijo. Y el Hijo, haber derramado hasta la última gota de su sangre, nos permitió el acceso al lugar santísimo. O mejor dicho, Él mismo hace morada en nosotros. Ahora nosotros ya no soñamos con un día conocer cómo fue la gloria de ese tabernáculo divino, ¿verdad? No. Hoy la iglesia goza de un nuevo y mejor pacto, porque Dios ya no habita en templo hecho por manos de hombres, sino Dios mismo habita en nosotros. Y por eso dice la palabra, entró en el lugar santísimo de una vez y para siempre. El sacerdote, ¿sí? El sacerdote en el antiguo pacto, hermanos, él tenía que entrar cada año y ofrecer sacrificios. Y primero tenía que ofrecer sacrificios por él, porque él por sí seguramente había pecado. Pero Cristo no. Cristo, el gran sumo sacerdote, entró de una vez y para siempre. Y le fue dado al hombre acceso a la misma presencia, habitar en la presencia de Dios. Por eso es que hoy usted y yo no podemos decir, busquen a Dios. No, porque ¿dónde lo voy a buscar si Dios habita en mí? Había un coro viejito que decía, no busques a Cristo en lo alto, no lo busques en la oscuridad, no lo busques, porque muy dentro de ti, dice, y en tu corazón puedes adorar a tu Señor. Eso es una gran verdad. No busques a Cristo en las iglesias, no busques a Cristo en los templos. No, en un sistema religioso el Señor vive en ti. Y Él entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y oiga qué extraordinario. Y aseguró nuestra redención. Así. Hermanos, yo fui redimido por el Señor. Mi redención es eterna. Sí. Lo que yo tengo ahora, yo fui, hermanos, yo fui hecho libre. Yo pasé de muerte a vida. No podré experimentar de nuevo el juicio, porque el Señor me dio libertad eterna. ¿Sí? El Señor me liberó de una vez y para siempre, ¿verdad? Hermanos, yo, como dice el verso 13, yo me gozo en esta palabra. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toro y las cenizas de un novillo podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, dice
verso 14, cuanto más la sangre nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Así que, hermanos, si aquella sangre podía, hermano, cubrir el pecado del hombre, la redención de los hijos de Dios es una redención eterna. Por eso yo ya no puedo pecar hoy y al ratito, no. El hombre viejo fue muerto, fue crucificado juntamente con todas sus pasiones. O sea, no puede un muerto volver a levantarse, no. El hombre, el viejo Adán, fue crucificado. Y si hemos muerto con él, también resucitaremos. La resurrección de Cristo también se hizo eficaz en nuestra vida. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, esto es algo que usted lo debe tener bien claro. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él fue vencido el día de hoy. El enemigo fue vencido, no hoy, perdón. En la cruz fue vencido. Le fue quitado el poder. Fue exhibido públicamente en el desfile victorioso de Cristo, hermanos. Y Él fue vencido. Y por eso le fue quitado el poder que Él tenía sobre nosotros. Y junto con eso dice, y de librar a todos por el temor de la muerte, que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, qué maravilloso. Hoy la posición de la iglesia es una posición gloriosa. Mire, es que es en Cristo, por eso es en Cristo, ¿sí? Como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que hoy la iglesia experimenta en Cristo la plenitud de vida. Quiero, para terminar, leer lo que dice nuevamente la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se lo voy a repetir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué verdad más maravillosa. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. A partir de que fui crucificado con Él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy la iglesia debe tener esta experiencia de vida. Ya no es el viejo Adán, el viejo hombre con todos sus deseos, sino ahora Cristo, el nuevo Adán, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga, que efectivamente esto lo vivimos en la carne,
ya lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. Fíjese que no es por la fe en el Hijo de Dios. No. Entienda lo que aquí dice el apóstol Pablo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es lo mismo decir tengo fe en Dios, que ahora yo digo, oiga esto, primero, Cristo vive en mí. Así es, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Segundo, lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy experimentando, esta vida que hoy tengo en carne, aunque es en la carne, yo la vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, no en la fe que yo tengo. Por eso yo no puedo decirle al Señor, Señor, dame más fe, porque Dios no me va a dar más fe y aumenta mi fe. No, ya no es válido, porque a partir de que yo lo que vivo, lo que experimento en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios que me hace experimentar y llegar a otra posición de vida. Es la fe del Hijo de Dios la que ahora obra en mí, ya no es mi fe. Gracias a Dios ya no depende de mi fe, porque ahora lo vivo. Mire, grábese esto, hermano. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra. Así que damos gracias al Señor hoy, porque ahora esta vida que tenemos en la carne, ya no depende de nosotros, sino ahora lo vivimos. Esta vida en la carne es una vida que se mueve. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, pero no mi fe, sino la fe del justo, del Hijo de Dios. O sea, esa fe del Hijo de Dios es la que, hermanos, hace que yo pueda experimentar una vida gloriosa. Así que damos gracias al Señor hoy, porque, hermanos, tenemos la dicha de poder tener una vida en Cristo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, es que solo es en la fe del Hijo de Dios que vamos a gozar, ya no de la promesa, sino de la herencia que corresponde a los hijos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Todo lo que alcanzaste en la cruz es más que suficiente. A Pablo le fue dicho, mi gracia te basta. Claro, era más que suficiente. Es más que suficiente la gracia de tuya hoy para nosotros. A mí no me falta nada porque en Cristo yo estoy completo. Yo no tengo necesidad de nada porque lo que necesito, yo lo que me hace falta, ¿sí?, lo puedo vivir en mi vida en Cristo. Dice la palabra que me fue dado todo para la vida y la piedad. ¿En quién? En Cristo. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y por Él, sean tronos, potestades, dominios, ¿sí? Todo lo que existe en el cielo y en la tierra, todo fue hecho por Él. Dice, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo subsisto como Hijo de Dios en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí y me amó, y por eso yo hoy bendigo y adoro y le sirvo en gratitud al Señor. Así que, hermanos, a la distancia decimos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos gracias por lo que ya hiciste en nuestra vida. Bendito seas la eternidad, Señor. Amén y amén. Hermanos, bendecidos sean con toda bendición en Cristo Jesús, el
lugares celestiales. Gocemos de la herencia gloriosa que tenemos hoy en Cristo. Bendecidos con toda bendición. Amén.